Hay una revolución muy importante que pasan por alto muchos historiadores y mucha gente incluso de nuestras ideas. La primera revolución importante, que es la o sea, creen que no tuvo importancia, sí tuvo mucha importancia, que fue la de 1517, la revolución protestante de Lutero. Esta revolución de Lutero ya es la primera, digamos, del gran triunfo del sionismo, aunque todavía no se llamaba así. Entonces era el movimiento político judío religioso, ¿no? Pero esta revolución se estuvo preparando 250 años antes, todo estaba preparado. En realidad inicia hacia el año 1260, en la ciudad de Troyes, Francia. En esa ciudad francesa había un judío llamado Rabí Salomón, que también se conoce en los libros de historia como Salomón Rashid. Ellos fundan una escuela en Troyes, en esa ciudad francesa, una escuela supuestamente de teología, para estudiar la Biblia. Y empiezan a invitar allí a los jóvenes de aquella época, y les empiezan a leer la Biblia, los párrafos, y a hablar la Biblia, pero para dudar de ella, para burlarse de la Biblia. Entonces empiezan a leer párrafos de la Biblia. Miren, Jesucristo resucitó a un muerto, Jesucristo hizo el milagro de los panes y los peces. Entonces, eso es imposible, no hay ninguna prueba, que no sé qué, no sé cuántos. Y así les iban metiendo esas ideas contra Cristo de estos judíos de Troyes a los jóvenes. Un día, creo que fue un viernes o un jueves santo o viernes santo de Semana Santa, los padres de los jóvenes que estaban ya informados de lo que sus hijos les decían, que les enseñaban en esa escuela, se abalanzan contra esa escuela y la queman. Y mueren ahí la familia de este Salomón Rashid, pero él logra huir. Logra huir y ya ves que a veces matas el veneno, pero la semilla queda. El caso es que logró huir y los documentos, la información de este Salomón Rashid pasó a un monje franciscano que se llamaba Nicolás de Lira. Nicolás de Lira era de origen judío, curiosamente. O sea, a veces no queremos encontrar a tantos judíos en la historia, pero aparecen leyendo y escudriñando libros y libros y libros, aparecen. Este Nicolás de Lira se había metido como fraile franciscano, o sea, dentro de la Iglesia Católica, aunque sus orígenes eran judíos. Ya hemos saltado de siglo, ¿no? Estábamos en 1260, ahora ya estamos hacia 1330, que es cuando vivió este monje, y añade más escritos para dudar de la Biblia, más escritos de aquella época del humanismo que se llamaba entonces, y los escritos de Nicolás de Lira, bueno, todos los hombres pues mueren, pero los escritos, ya sean buenos o sean malos, sea veneno, perviven, están. Y de Nicolás de Lira pasaron al siglo siguiente a un inglés que se llamaba John Wycliffe. John Wycliffe, que vivió hacia 1450-1470. Y este Wycliffe ya venía almacenando los escritos de Rashid Salomón, de Nicolás de Lira, y al final Wycliffe es el que los hereda. Y él incluso no solo los hereda, sino que los van escribiendo más cosas, ¿no? En contra de la Iglesia, en contra de dudar de Cristo, de dudar de la Biblia. Y de este Wycliffe inglés pasan al otro siglo, ya estamos en 1400, a uno checo, que se llamaba Juan Hus. Este Juan Hus, todos esos escritos que ya venían desde 200 años atrás, los lleva a la violencia. Él empieza a predicar esas doctrinas de Rashid Salomón por medio de la violencia en lo que ahora es la República Checa, que fue también Checoslovaquia. Y efectivamente, como practica la violencia, pues los duques y los príncipes de aquella época católicos lo persiguen y lo capturan y lo ejecutan en 1415. Creen entonces que se ha acabado el problema, pero ya hemos vuelto a decir que los hombres mueren, pero los escritos y las ideas, sean unas veces buenas, sean otras veces malas, como en este caso, perviven. Entonces, después de este siglo de 1400, llegamos al siglo XVI, a 1500. Ahí hay un monje agustino llamado Martín Lutero, que ya él había leído todo esto. Fíjense, o sea, que vemos como del judío Rabí Salomón o Salomón Rashid salta a Nicolás de Lira, de Nicolás de Lira a John Wycliffe, de Wycliffe a Juan Hus, y de Juan Hus todo esto, esta carga venenosa llega a Martín Lutero. O sea, como que se van preparando la primera gran revolución,
anticristiana y favorable a los judíos, llega con 250 años de preparación hasta Martín Lutero. Hay un dicho ahí del siglo XVI que decían la Iglesia Católica, decían de Lutero, o sea, que había heredado todo esto de Salomón y sobre todo de Nicolás de Lira, decía el dicho, si Lira non lirase, Lutero non brincase, decían. O sea que si las ideas de Lutero no hubieran surtido efecto, si Nicolás de Lira no hubiera propagado todo eso, ¿no? Entonces, como vemos que ahora hemos visto el otro día cómo el Papa fue a conmemorar a Lutero, que decían que era un gran hombre que protestó con las injusticias de la época y tal, y resulta que Lutero ya venía preparando todas estas cosas que le habían preparado pues desde el judío Rabí Salomón y pasando por estas personas que hemos nombrado. Ya con toda esa carga que traía venenosa, es cuando Lutero dice, ahora vamos a preparar esta gran revolución, pero toda revolución necesita financiamiento y dinero. Entonces, Lutero aprovecha una excusa. El Papa de entonces proclama las indulgencias para construir las basílicas de San Pedro, San Lorenzo y San Pablo, que están en el Vaticano en la actualidad. Dicta una orden en la que dice, todo el que mande una limosna a Roma para construir estas basílicas, ganará indulgencia. Y Lutero lo malinterpretó. Él era sacerdote agustino, pero lo sabía perfectamente. Malinterpreta. Empieza a decir que el Papa estaba vendiendo las indulgencias, cosa que es mentira. Por ejemplo, vendiendo. ¿Qué es vendiendo y qué es dar una limosna? Si yo soy el Papa y digo, todo aquel que mande una limosna poniéndolo ahora 10.000 euros al Vaticano, ganará una indulgencia. Entonces sí, yo he dicho 10.000 euros, estoy vendiendo esa indulgencia en 10.000, pero no dijo eso el Papa. El Papa dijo todo el que dé. Entonces la gente pobre de la época decía, pues yo nada más puedo mandar 1 o 10, y el rico mandaba los 10.000. Eso no es vender, lo que pueda cada uno mandar, y eso le servía para indulgencia. Las indulgencias, y Lutero todo eso lo sabía, pero lo empezó a predicar mal, diciendo que el Papa estaba vendiendo las indulgencias. La indulgencia, bueno, como supongo que saben lo que son las indulgencias, la indulgencia plenaria o la parcial. La indulgencia se gana ahora pues en los jubileos que manda la Iglesia, o en los días de San Francisco, de la Virgen del Carmen. Si vas a una iglesia carmelita y confiesas, comulgas, se gana una indulgencia parcial. En los jubileos se suele ganar total. ¿La indulgencia para qué nos sirve? Pues bueno, a través de la vida vamos cometiendo pecados, nos confesamos, el Padre nos perdona, comulgamos, volvemos a pecar, nos confesamos. Entonces todo eso para Dios queda en un archivo. A la hora de la muerte, si morimos en gracia, entonces Dios nos va también a tener en cuenta, sí, has muerto en gracia, te vas a salvar, pero mira, ¿te acuerdas de aquel pecado del año 62 y aquel del año 70 y del año 80 y del 90? Todo eso te ha salvado porque te has confesado al final, te has arrepentido. Pero todo eso hay que purgarlo, para eso está el purgatorio. Pero si ganas una indulgencia parcial, Dios, según la teología católica, te quita parte de ese purgatorio. Ahora, si ganas la indulgencia total, plenaria que le llaman, entonces te quita todo el purgatorio de todo lo que hemos hecho mal en la vida. Entonces, esas son las indulgencias. Entonces, él decía, Lutero, falsamente, que la estaba vendiendo el Papa. Ese va a ser el motivo de la revolución, de la primera revolución, la excusa más que el motivo. Entonces salta Lutero en su iglesia de Alemania y pone un cartel en la puerta de la iglesia con 95 tesis. Y en esas 95 tesis se las estudia Roma, muy paciente, y le dice, pues fíjese que de estas tesis todas son condenables menos 25. 25 se las aceptamos, o sea, que para que vean cómo había diálogo en esa época que ellos llaman de oscuridad y todo, cómo la Iglesia trató de que no saltara Lutero, pero la intención de Lutero y de sus padrinos, que eran, otra vez salen los judíos, pues no era esa de dialogar con la Iglesia, era romper a la Iglesia, y eso es lo que van a conseguir en esta gran revolución. Lutero no se retracta, y todavía la Iglesia no le lanza las comuniones enseguida. Incluso el emperador Carlos I y V de Alemania, nuestro emperador Carlos, que tenía en herencia los territorios de España, de América y de Alemania y de Flandes, lo llama ahí y está hablando con él, muy tolerante, tanto que dicen que los reyes antiguos eran unos dictadores
y que absolutos y que no admitían diálogo, pues resulta que lo admitió y dialogó con el emperador Lutero y le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo quiero esto. Y dice, pues mira, aquí la Iglesia ha hablado y te dicen que no te aceptan esas tesis. Y él lo dejó ir. Fíjense la tolerancia de nuestro emperador, y esto es la gente ignorante y la izquierda y la masonería que los ponen de intolerantes. Resulta que lo dejó ir, que incluso muchos católicos de la época dijeron, le achacaron, dijeron el emperador Carlos no debía de haber dejado ir a Lutero, sino que en ese momento lo debía de haber detenido y ejecutado o encarcelado. Pero no, era tan tolerante Carlos I y V de Alemania que lo dejó ir, y en ese momento cuando lo deja ir es cuando ya empieza a difundirse por Alemania toda esta carga venenosa que hemos dicho que venía desde aquel Salomón Rashid, 250 años antes, esa carga venenosa. Incluso algunos malos sacerdotes, como siempre los hay, como los ha habido en la historia y como los hay ahora, se unen a Lutero, no todos, pero muchos, sobre todo en Alemania, y empieza a estallar la revolución, y esos malos sacerdotes predican a la gente que viene ahí a misa a decir, la iglesia está mal, está vendiendo las indulgencias, hay que destruir, y empiezan a quemar iglesias en Alemania, empieza la primera revolución. Y varios judíos apoyan a Lutero traduciendo la Biblia, porque dicen, la Biblia no puede estar en latín, hay que traducirla a las lenguas, al alemán, al castellano y a todas las lenguas, y lo financian. Curiosamente, Lutero firmaba siempre con una rosa y una cruz. ¿Por qué? Porque seguramente era un rosacruz. Los rosacruces eran una rama más antigua todavía, que había nacido hacia el año 1000, y luego se integraron en la masonería. Pues como vemos, siempre aparecen los judíos y la masonería, ¿no? A veces queremos que no parecieran tanto porque luego nos dicen, es que veis masones por todos lados, pero pues es que los hay, y veis judíos por todos lados, pues es que han estado moviendo la historia, aunque no queramos, pues han estado. Entonces era un rosacruz, y recibe financiamiento y empiezan, Lutero habla con los príncipes, porque Alemania entonces tenía también, nuestro gran emperador les daba cierta autonomía, ¿no? Sajonia y esto, y el ducado y tal, y tenían sus autonomías y tenían pequeños ejércitos, hasta tanta autonomía que les daba el emperador Carlos. Y entonces les habla con ellos y les dice, si me ayudáis en esta revuelta, me ayudáis para propagar la nueva religión que él va a llamar evangélica, y luego se va a llamar también evangélica o luterana, pues muchos príncipes le dicen, ¿y qué? ¿Y nosotros qué vamos a ganar? ¿Qué vais a ganar? Mira, ¿veis ese convento de la iglesia? En cuanto lo ocupemos, va a ser vuestro. Y las tierras, la iglesia tiene muchas tierras, vamos a quitárselas, y entonces esa va a ser vuestra ganancia. Entonces empieza esta revolución en Alemania, que va a durar pues mucha guerra, y el mismo emperador va a tomar las armas para combatir a Lutero en Alemania. Pero esa revolución, la gran primera, se extiende a otros países. En Inglaterra está en 1534 Enrique VIII, este rey libidinoso, que se había casado con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, pero no le había dado un hijo varón, y entonces dice que ya no era válida el matrimonio, y decide inventar el divorcio. Le consulta con Roma, y Roma le dice que sí, que es válido, aunque no tenga hijos varones. Pero él va y consulta, qué curioso, otra vez vuelven a aparecer, allí en la judaización del cristianismo, de Federico Rivadeneyra Carles, con documentación muy abundante, habla Federico de cómo consultó al rabino de Venecia, al rabino de Viena, a un rabino de una ciudad italiana, al rabino de Londres, a como 5 o 6 rabinos de Europa. O sea, consulta con ellos y les expone el caso. Miren, que el Papa no me deja divorciarme, que tal y cual. Y todos los rabinos pues aprovechan y dicen, no, pues es que tienes que fundar tu propia iglesia, sepárate de Roma. O sea, otra vez aparecen ellos, ¿no? Sepárate de Roma, si tú eres igual que el Papa o más, pecado de soberbia. Y entonces es cuando ya él rompe también con Roma, y el Papa le manda la excomunión también a Enrique VIII. Y él repudia a su mujer, Catalina de Aragón, en un castillo. No se atreve a matarla porque entonces pesaba el rey Felipe II, bueno, Carlos, todavía era Carlos, y dice, no voy a matar a esta mujer, a su mujer, y la repudia en un castillo. Entonces se casa con Ana Bolena. Pero aquí en Ana Bolena hay un caso muy curioso, porque siempre aparece la conspiración, estudiando bien la historia. Ana Bolena era hija de Tomás Bolaine, un francés. Este Tomás Bolaine era un hombre rico que accede a la corte de Enrique VIII, y ahí mete a sus 2 hijas, muy guapas, dicen que eran. La mayor, y Bolena, la Ana era la menor.
Pero curiosamente Tomás Boleyn llevaba un anillo. ¿Y qué creen que llevaba ahí? Otra vez la conspiración. Pues una rosa y una cruz. Quiere decir que Tomás Boleyn pertenecía a los Rosacruces, lo mismo que Lutero. Como vemos, siempre aparecen detrás, escarbando bien la historia, los judíos y la masonería. Bueno, entonces los Rosacruces estaba independiente de la masonería, pero luego era ya una secta iluminista. El caso es que la hermana mayor está con Enrique VIII y luego aparece la menor, que es Ana, y entonces el rey se enamora de la pequeña. Utilizaba a la mayor para sus asuntos sexuales como amante, y a la menor le gusta más la menor, y entonces la llama y le dice, oye, tú también quiero contigo, y le dice, la menor más lista dice, no, yo, ¿qué crees? ¿Que yo soy una prostituta como mi hermana? Dice, no, yo, si no te casas conmigo, nada de nada. Y entonces le dice Enrique VIII, ahora, ¿cómo voy a casar contigo si todavía estoy casado con la española? Dice, bueno, pues tú eres el rey, tú te divorcias, tú inventas el divorcio, inventas tu religión. Fíjense, la hija del Rosacruz, Tomás Boleyn. Y entonces el rey, pues bueno, ya había consultado con los rabinos, había consultado con Roma y le dicen que no. Y entonces dice, pues vamos a romper con Roma. Y vamos a romper, y se separa de Roma y él funda la iglesia anglicana de Inglaterra. Y se casa con Ana Boleyn por la iglesia esta que él había inventado. Luego sale el libro de oraciones comunes, que lo inventa un obispo que se llamaba Cranmer, el arzobispo Cranmer, y eso, el libro de oraciones comunes, coincide con Lutero en muchas cosas, o sea, es la misma revolución. Coincide con Lutero y, curiosamente, los dos arrancan los altares. Dicen que ellos inventan que la misa no debe ser de espaldas, digamos, el sacerdote de espaldas al pueblo. Y antes ya ver que la misa también nuestra era el sacerdote de espaldas al pueblo y dándole la cara a Dios, al sagrario. Pero no, arrancan el altar y lo ponen de delante, tanto los anglicanos como los luteranos. ¿Y eso a qué nos recuerda? Concilio Vaticano II. Hicieron lo mismo. En el concilio antiguo, bueno, yo de niño todavía, ustedes los mayores se acordarán, la misa íbamos y el altar estaba atrás, y íbamos a misa y el sacerdote, bueno, de cara a Dios, aunque también nos daba la cara, entonces arrancan los altares también en forma simbólica en el Concilio Vaticano II, porque nos han puesto ahora el altar de frente, el sacerdote mirando al pueblo, en vez de mirar al más importante que es Dios, al sagrario, ¿no? Entonces, como que vemos la mano oculta también en el Concilio Vaticano II, o sea, por todos lados sale una conspiración escarbando un poco la historia. Pero bueno, ya siguiendo esta primera revolución, se ha separado Inglaterra, Alemania está en guerra, y surgen otros, llamémoslos caudillitos. Zinglio, Melanchthon, en Holanda, en Alemania, surgen caudillos que cada uno inventa otra nueva secta, todas derivadas de Lutero, y todo con el dinero de los señores de siempre, ¿no? Los judíos. Ellos están frotándose las manos porque dicen, vamos a romper la unidad católica europea. Ya Europa nunca más va a volver a ser una unidad católica. Primero hay que romper esa unidad para que vengan las otras revoluciones. Primero romper la unidad católica europea y después vendrá el laicismo, la masonería y todo lo que estamos sufriendo ahora, incluso el islamismo. Entonces media Europa se pelea entre sí y la parte norte queda del lado de los evangélicos. Suecia, Finlandia, todos esos países se quedan del lado de Lutero, para siempre, se puede decir, Dinamarca, mientras que la Europa del Sur, España, Portugal, Italia, toda esta zona sigue siendo fiel a la Iglesia Católica. Y, o sea que Europa se enzarza en una guerra civil, la guerra civil que han promovido estos señores de los Rosacruces y el dinero financiado de estos que dicen ahí don Salvador Borrego en su libro América Peregrina, que varios judíos ayudaron a Lutero a traducir la Biblia al alemán. Y así empieza a surgir, ese es un gran primer triunfo que toma las bases en 1517 y todo ese siglo XVI se forman las bases de lo que luego van a ser las demás revoluciones. Es el primer triunfo del judaísmo. Ahora, por ahí alguno me dirá que luego Lutero, sí, escribió un librito pequeño contra los judíos, sí, que se llama Lutero y las mentiras de los judíos, sí. Efectivamente, ese librito lo escribió él, pero curiosamente en ese libro de la judaización del cristianismo, dice Rivanera que allá por 1980 y tantos, 86, 87, hubo un congreso en Suecia de luteranos, invitaron a los judíos y se reunieron y dijeron, bueno, es que Lutero
fue muy bueno, pero tiene este pecado de que escribió un librito pequeño contra los judíos. Y los judíos ahí decidieron perdonarlo, dijeron, está bien, no hay problema con Lutero porque haya escrito ese pequeño folleto, porque el judaísmo ganó más con lo que hizo Lutero que por ese pequeño folletito atacándonos. Se le perdona. Y es verdad, el judaísmo ganó más haciendo esa revolución europea y destruyendo la unidad católica de Europa. Ganó mucho más y hasta los días de hoy estamos viendo las consecuencias. Como siempre, esos países del norte se van a poner del lado de del sionismo, de la masonería, Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, y van a ser fieles siempre a Israel. Esta es la gran primera revolución que triunfa. La segunda revolución hay que saltar de siglo. La segunda, ya hemos terminado el siglo, en 1599, entramos en 1601, y el país donde ya más había aprendido estas ideas es Inglaterra. Inglaterra se había hecho anglicana, se había perseguido mucho a los católicos, habían matado a muchos sacerdotes, que eso no lo dicen en las televisiones, en la prensa, pero cantidad de jesuitas fueron asesinados en Inglaterra en la persecución de Enrique VIII, y después de su hija, bueno, hubo una de las hijas, la hija Catalina de Aragón, María Tudor, que volvió al catolicismo, se casó, como saben, con el rey Felipe II, y hubo un periodo de intervalo que Inglaterra retornó al catolicismo, pero ya el veneno que habían sembrado, ya Inglaterra había quedado tocada, ya no era lo mismo. Incluso el rey Felipe II le dijo a su esposa, Mary, como le llaman, Mary de Inglaterra, María, que no les quitara a los aristócratas ingleses las tierras que habían robado a la iglesia de Inglaterra, católica de Inglaterra, cuando el tiempo de su padre, de Enrique. Es decir, y habló con Roma y le dijo, vamos a ser tolerantes, para que estos que luego dicen que eran dictadores y tal, el bien es que Inglaterra regrese al catolicismo. Y yo, que voy a ser rey consorte, como fue Felipe II en esa época, casado con la reina María, Mary, le llaman ellos, pues le aconseja, sí, vamos a esas tierras que robó tu padre a la iglesia y que se la dio a príncipes de Inglaterra para que le siguieran, vamos a dejar que las sigan teniendo. O sea, mucha tolerancia. Primero con Carlos, su padre, el emperador, con Lutero, y ahora con Felipe. Mucha tolerancia. Entonces, la iglesia permite que estos aristócratas ingleses se queden con esas tierras con tal de que retornen al catolicismo. Pero, pues pasa el tiempo, Felipe II no tiene hijos con Mary, y Mary fallece, y entonces sube al poder su hermana, Isabel I. Y esa sí era completamente protestante, anglicana, fanática. Se dice ya que ella, encontré yo en un libro de William Thomas Wells, Felipe II se llama el libro de William Thomas Wells, un inglés católico, que ella ya tenía contactos también con logias masónicas de aquella época en Inglaterra, que habían trasladado a los judíos. Entonces ya Inglaterra había quedado infectada del veneno masónico y aparte del anglicanismo. Ese periodo pequeño de catolicismo se persiguió a muchos anglicanos, esta la esposa de Felipe, pero aún así ya el veneno estaba echado. Ese veneno va a estallar en el siguiente siglo. El siguiente siglo han muerto ya esta reina Isabel y accede al trono, ella no tuvo hijos, pero accede un pariente de ella, Jacobo I de Escocia, que era un rey muy traidor. Jacobo I era hijo de la reina de Escocia, y la reina de Escocia había sido ejecutada por su pariente Isabel, y entonces este Jacobo fue iniciado en una logia masónica ya en esa época, y continúa, en vez de hacerse católico como su madre, que había sido asesinada por Isabel, él sigue siendo protestante y masón. Y al morir Jacobo, le deja el trono a su hijo hacia el año ya 1612, le deja el trono a su hijo Carlos I de Inglaterra. Carlos I de Inglaterra, como su padre, en un principio es también anglicano. Y empieza a gobernar Inglaterra y empieza a darse cuenta de una cosa muy importante. Dice, aquí no se puede gobernar. ¿Por qué? Porque el control de la economía de este país no la tengo yo, que soy el rey. ¿Quién las tienen? Los particulares, dicen en algunos libros. Que los particulares en realidad vuelven a salir, pues son los judíos.
los judíos usureros controlaban la economía de Inglaterra, y este rey, Carlos I de Inglaterra, dice: así no se puede gobernar, yo soy el rey, yo necesito tener el control de la economía, emitir yo los billetes, las monedas, entonces eran más bien monedas, pero no le dejan, porque está en manos de particulares, que son estos señores de siempre, y además ellos cobran, porque no es gratis, cobran intereses por emitir esa moneda y prestarle al gobierno del rey de Inglaterra, le prestan cada año, y esos intereses los paga el pueblo con los impuestos, que es lo que está pasando hoy también con el Banco Mundial, la Reserva Federal, emiten billetes de dólares y cobran intereses muy altos a los gobiernos. El caso es que él se rebela, Carlos I, y habla en el Parlamento. Ya estaba el Parlamento británico, y decide pedirle a los parlamentarios que eso no se puede, que hay que controlar la emisión del dinero de Inglaterra y quitársela a estos particulares. Pero resulta que ya hemos dicho que estaba ya envenenado el gobierno de Inglaterra, y en el Parlamento había mayoría de diputados que eran algunos ya masones y otros corruptos vendidos a los particulares, es decir, a los judíos. Entonces le rechazan al rey: no, la economía tiene que seguir estando en manos de esos particulares. Entonces se enfada Carlos I y decide disolver el Parlamento. Ahí hay un tal, creo que será Fortuyn o algo así, que se rebela contra él, que era el hombre masónico. Entonces deciden que estalle la guerra civil. Y estalla la guerra civil en 1645, porque el rey ha disuelto el Parlamento. Estalla una guerra civil, y estos señores, los de la banca, deciden nombrar a un teniente general del ejército británico, que era nieto, por parte de su abuela, tenía un cuarto de sangre judía. Luego era protestante, era masón, se llamaba Oliverio Cromwell. Estalla la guerra civil, y Oliverio Cromwell, ya ves que las guerras se ganan con tres cosas, como decía Napoleón: con dinero, dinero y dinero. Y recibe mucho dinero de un banquero que había venido de Ámsterdam, Holanda, que ya también estaba en guerra, ya era casi protestante, se lo habían arrebatado al Imperio Español, pero se habían hecho Holanda los protestantes y la parte del sur, Bélgica, católica. El caso es que se llamaba, qué curioso, Manasseh ben Israel. Otra vez aparecen estos señores, y financia Cromwell. Cromwell gana la guerra, hacen prisionero a